Hay que seguir cuidándose porque es una pandemia que nos está golpeando a todos, es inevitable. Y no es la primera que existió en el mundo. No. No es la primera que azotó a la Argentina. Y vamos a hablar de eso con nuestro compañero, con Diego Sigioto, porque hubo una pandemia que fue mucho más mortal y que nos impactó fuertemente. Fue un aprendizaje para el momento que estamos atravesando hoy. ¿Cómo le va, Sigioto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. No fue pandemia, esa fue epidemia. Bien, Porque bien fue la aclaración. Focalizada en la ciudad de Buenos Aires, pero específicamente en el barrio de Montserrat y el barrio de San Telmo. Estamos hablando de 1871. Esta semana se cumplieron 150 años del comienzo de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, que es algo que marcó sociológicamente a la ciudad. Porque, bueno, la ciudad todavía era bastante precaria, era una gran aldea, como se le decía en aquellos años. Y, bueno, a ver, ¿de dónde vino la fiebre amarilla? ¿Por qué? Bueno, ya había habido brotes en la década del 50, en la década del 60, pero hacía unos meses había terminado la guerra del Paraguay. Se supone que algunos combatientes, al venir a Buenos Aires, vinieron enfermos, trajeron, por otro lado, mosquitos. ¿Qué mosquito estamos hablando? ¿Les suena el Aedes aegypti? Sí, Cólera. claro. El dengue. el dengue. el dengue. Te mezclé. Es el mismo mosquito, que, bueno, Buenos Aires todavía no tenía una infraestructura importante, los arroyos estaban a cielo abierto, no había recolección de residuos, las condiciones de vida, estamos viendo en imágenes en los conventillos, no eran muy buenas, y los peores barrios eran lo que hoy es Montserrat y San Telmo. Bueno, casco histórico. En ese lugar, el casco histórico, exactamente. Por un lado, en ese lugar vivía la clase alta de Buenos Aires, la élite, más cercana a la Plaza de Mayo, y por otro lado, bueno, vivían inmigrantes que recién llegaban al país. Se calcula que empezó en un conventillo en la calle Balcarce. En realidad no se tiene, bueno, exactitud, pero se calcula que fue en un conventillo en la calle Balcarce. Hay una curiosidad que es cuando llegan los oficiales de policía ante una denuncia, ¿no? Y encuentran a toda la familia muerta. Sí, bueno, empezó de a poquito. Al principio no se sabía qué era. El pico de la enfermedad llegó para fines de febrero. Okay. Fines de febrero de 1871. Estamos hablando de esta epidemia, duró solamente 3 meses. Y decís, pero ¿cómo en 3 meses fue tan mortífera y cambió las condiciones de vida en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque murió el 10% de la población. Imagínate, hoy somos 3 millones los habitantes de Cava. Si murieran 300.000 personas hoy sería un masazo. Una tragedia. En una ciudad. En una sola ciudad, porque esto fue, y ya te digo, focalizado en 2 barrios, porque la ciudad todavía, por ejemplo, no existía Villaluro, Liniers, bueno, Devoto, la ciudad era muy pequeña y murió casi el 10% de la población. Ahora, hablaste de un mosquito. Sí. Llegó con un mosquito. Después la transmisión continuó. ¿Era a través de un mosquito igual que el dengue hoy o había transmisión de persona a persona como hay en el caso del Era COVID? por el mosquito, pero lo peor es que nadie lo sabía. Los médicos de entonces no sabían qué hacer, porque no sabían qué era lo que sabían cómo transmitía se esta contagiaba. enfermedad. ¿Cuál era el síntoma que registraban los pacientes infectados? Decaimiento, fiebre muy alta, se descompensaban, se deshidrataban, les daban medicamentos que en realidad agravaban la salud del paciente, porque Perdón. claro, no se sabía qué enfermedad era. Dato histórico. Primer dato registrado de la truchada de un certificado de defunción. Nace en la fiebre amarilla, donde una familia se le pone que murió de gastroenteritis. En realidad, bueno, mirá, los primeros casos, en enero del 71, como no se sabía que era una enfermedad nueva, se les ponía tifus, porque, bueno, los síntomas eran parecidos, pero claro, no se sabía que era una nueva enfermedad. Entonces, no sé si echarle la culpa a los médicos, porque la verdad los médicos de Buenos Aires fueron unos héroes. Pensá que la gente, el que tenía recursos más que nada, huyó. Claro. La élite se fue. ¿Hacia dónde se fue a las fueron? ¿San quintas. Isidro? San Isidro, Morón, Belgrano. O sea, la gente hacia huía porque no Adrogué. sabía a qué se enfrentaba. Porque había miedo al contagio, obviamente. Claro. Entonces, bueno, de repente la ciudad quedó vacía. ¿Quién se quedó? La clase baja, los inmigrantes que recién llegaban, que no podían huir. Pensando en la enfermedad, Sí, perdón, ¿en cuánto tiempo el que se contagiaba moría? ¿Era una enfermedad que tenía qué curso? Una semana más o menos. Pensá además que no había El avance médico, segura tecnológico ni actual. tecnológico ni médico. Los fármacos eran muy escasos. Bueno, ¿qué pasó? El cementerio donde se enterraba esta gente, en esa época hay que decir, había un solo cementerio en Buenos Aires, que era el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta estaba ubicado al norte de la ciudad, se llamaba Cementerio del Norte, de hecho, y a los enfermos de fiebre amarilla, a los muertos de fiebre amarilla, se los enterraba en el cementerio del Sur, que está en el actual barrio de Parque de los Patricios.
Hoy es una plaza, se llama Parque Ameguino, en Caseros y Monasterio, frente al Hospital Muniz. Allí hubo un cementerio. Ese era el cementerio del sur. Se había abierto hacía 3 años en una epidemia de cólera que hubo en Buenos Aires. Un paréntesis chiquitito. Dale. Esto con Sigioto nos da la oportunidad inmensa de redescubrir Buenos Aires. Mirá. Cuando hablamos del Parque Las Heras, era una penitenciaría. Cuando hablamos de este parque en Parque Patricios, era un cementerio. Era un cementerio. Ese monumento es actual. Ese monumento, si vos vas hoy al Parque Ameguino, vas a encontrar ese monumento que es un homenaje justamente a los médicos que murieron en la epidemia de fiebre amarilla. ¿Cuántos murieron? No sé exactamente. Porque Médicos. curas murieron de 200 y pico, casi 70, 60 y pico de víctimas fatales, porque 66 me dicen, porque estaban dando misa todo el día al aire libre. Bueno, los médicos fueron héroes, como te dije antes. Entre ellos, los que murieron fue el doctor Francisco Javier Muniz. El hospital que está enfrente de enfermedades infectocontagiosas lleva el nombre de él. Moría tanta gente, 500 por día. Imagínate, a ver, las veces que he dado charlas o cursos sobre este tema y uno no se pone a pensar, 500 muertes por día, no las tenemos hoy en esta pandemia. Y 500 muertos por día en una ciudad de 150.000 habitantes. Un desastre. Hoy no llegamos a eso y somos 3 millones. Así que, bueno, imagínate, ya no había madera para hacer féretros, no había sepultureros, no había quien trasladara los cuerpos, porque la gente moría de repente en la calle, no se acercaba a nadie a levantarlo. Fue necesario abrir un cementerio nuevo, que fue en La Chacarita, allá en el oeste, no donde está hoy el cementerio, sino adelante. Hay un parque también, el Parque Los Andes, Sí. que está justo frente al cementerio, ese fue La Chacarita Vieja. Así nace el cementerio de la Chacarita. Así nace el cementerio de Por La la Chacarita. epidemia de la fiebre amarilla es que tenemos Exactamente. hoy el cementerio de la Chacarita a un costado de A un donde costado. estuvo el original. Después se abre el nuevo. Entonces, ¿En cuánto Recoleta cerrado Sí. para muertos de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque como era una enfermedad del sur, pensaban que si se llevaban los cuerpos al norte, se iba a contagiar la gente de Retiro Recoleta. Ahí Entonces, nace, Diego, perdón, decime, en tiempo sí. récord nace lo que es el traslado de cuerpos hacia el cementerio de Chacarita. Bueno, buena pregunta, porque ¿cómo llevar 500 personas, 500 cuerpos por día hasta el otro extremo de la ciudad? Pensá que era el medio del campo. ¿Cómo llevar? Bueno, con tren. Se lo llamó el tren de los muertos. Salía de Corrientes y Pueyrredón, desde ahí se tendió, mirá, ese fue el tren de los muertos. Esa locomotora fue la Porteña, la primera locomotora que tuvimos en nuestro país. Que venía de 1800, 30 años antes. 1857, 14 Ok. años antes. Y la porteña tuvo la tarea heroica también de llevar- este triste final. Sabés que uno de los maquinistas se llamaba John Allan, era inglés, murió víctima de la fiebre amarilla. Apa. Porque, bueno, Trasladaba los cuerpos. alguien se tenía que hacer cargo de llevar la locomotora. La verdad que, viste, cuando se ven documentales del Holocausto, más o menos fue una cosa así en Buenos Aires, porque ya no había para hacer féretros y los enterraban en una fosa común. Los cuerpos. Bueno, quiero sin entender féretro. algo. Fosa Sí. común, sin féretro, Chacarita, un nuevo cementerio, Recoleta, que no aceptaba que los enfermos, que los muertos por fiebre amarilla fueran enterrados ahí. ¿Qué pasaba cuando los que se contagiaban, porque no habrá empezado así, pero en algún momento la clase alta también se debe haber empezado a contagiar? No, ya se habían ido todos. No Hasta quedó nadie, no quedó uno de plata en la ciudad. Bueno, algunos sí, algunos sí. Y también tenían que ir a reconocer- Chacarita, no fueron aceptadas las familias No. patricias A ver, en si vos te morías de un Recoleta. infarto, te enterraban en Recoleta. Pero en lo peor, en el pico de la primera fiebre amarilla, ibas a Chacarita. Después, bueno, lo podemos dejar para otro día, empieza esta rivalidad entre cementerios, el cementerio popular y el cementerio de la élite, pero vienen más adelante. Vamos a otro punto de la epidemia. También en algún momento nace con la epidemia de la fiebre amarilla otra epidemia que es muy habitual, que es la epidemia de la ignorancia, donde se indicaron a los inmigrantes de la primera ola, los inmigrantes italianos, de traer la peste. Sí, se habló de eso, pero en realidad no eran ellos. No eran ellos. Los inmigrantes tenían que hacer una especie de cuarentena antes de llegar a Buenos Aires, así que después se fue descartando eso. Algo que trajo aparejada la fiebre amarilla, la gran cantidad de chicos huérfanos. Claro. Porque, claro, los padres morían. Hay un cuadro muy famoso de Blanes que se llama Un episodio en la epidemia de fiebre amarilla. Está entrando el médico Cosme Argerich y Roque Pérez. Ahí está. Ahí está. Mirá. Entran en un conventillo en San Telmo, la madre muerta y el nene niño. tratando de tomar la teta de la madre. Bueno, ese cuadro se estrenó, recién pintado,
en diciembre de 1871. Hay una pregunta que siempre te hago y que me vas a rectificar al aire como debe ser. Cada vez, porque está bueno para que aprendamos juntos y me gusta desasnarme en la ignorancia. Hubo, por ejemplo, un restaurante de un francés que vino hace no más de 5 años, empezó a excavar para hacer obras permitidas y empezó a encontrar vasijas y algunos restos humanos debajo de la propiedad histórica del 1800 en el barrio de San Telmo. Hoy por hoy hay algunas propiedades que guardan no solamente vasijas, restos de época, sino también algunos cuerpos humanos que no fueron desenterrados en el casco histórico de la ciudad. No lo sé. Quizás sí, pero si no excavás no hay. Ahora, no lo puedes saber. ¿Sabés quién se hizo cargo de los... Disculpame, ¿sabés quién se hizo cargo de los chicos huérfanos en las calles de Buenos Aires? ¿Quién? Porque eran legiones de chicos. Claro. Eduardo O'Gorman, ¿te suena el apellido O'Gorman? De Camila O'Gorman. Era el hermano de Camila. ¿Y por qué se hizo cargo de él? Ese era el asilo donde llevaban a los chicos, un orfanato, que estaba en el actual barrio de San Cristóbal. Hoy hay una plaza también, justo hablábamos de plazas, en la plaza que está en Jujuy e Independencia. ¿Por qué se tiran abajo reliquias arquitectónicas, testimonios históricos de la ciudad? Mira, yo siempre digo, la ciudad es un organismo vivo y bueno, va cambiando. Lo que pasa es que las autoridades de cada época deberían tomar una decisión de mantenerlo, bueno, justamente por lo que significó el asilo o el orfanato de los chicos víctimas, de los padres que fueron víctimas de fiebre amarilla, hubiese estado piola conservarlo. ¿Cuántos murieron? ¿10% de la ciudad de Buenos Aires? Casi 14.000 personas en 3 meses. Y así como llegó la epidemia de fiebre amarilla, en abril terminó, se fue. Dejó, bueno, una ciudad maltrecha. Ahí se dieron cuenta de que había que hacer algo por esta ciudad. A ver, ¿fueron al Palacio San José en Entre Ríos? Sí. Bueno, el Palacio San José, en una de las habitaciones, tiene una bañadera. Esa bañadera, el primero que la usó, se dice, fue Sarmiento. Sarmiento, presidente de la Nación, va a visitar a Urquiza a Entre Ríos. Y para mojarle la oreja, Urquiza le dice a Sarmiento, métase en la bañadera. ¿Por qué? Pues Sarmiento decía que él venía de la civilización, Urquiza estaba en el medio del monte, y él tenía agua corriente, y Buenos Aires, que era la civilización, todavía no tenía agua corriente en 1871. Ahí las autoridades se dieron cuenta de que algo había que hacer. Había muerto mucha gente, había un montón de chicos huérfanos, casas vacías. Ahí después empiezan a nacer también los inquilinatos más populares, porque había muchas casas vacías. Ahí las clases altas empiezan a cambiar de barrio. Ahí nace esta migración interna de la ciudad. Nace el barrio norte, en contraposición al barrio sur, que era el barrio de la élite. O sea, ahí estás hablando también de una mirada, de un sesgo, aspiracional o de clase, diciendo, si queremos estar lejos de la peste del sur, por algo después en el sur se instalaron las fábricas, décadas después, y en el norte las residencias. Exacto. A ver, siempre se dice que la élite se mudó y en 2 meses ya... No, esto llevó tiempo, obviamente. Los grandes palacios no se hicieron en 2 meses. No es que en diciembre del 71 ya estaba el barrio norte todo construido. No, fue llevando tiempo, la década del 80, del 90, llevó su tiempo. Pero lo que vos decís del sur, el sur siempre se usó para ocultar lo que se quería tapar del centro. Claro. Los enfermos infectocontagiosos, el Hospital Muniz desde siempre estuvo en el sur. Los hospitales de enfermedades mentales estuvieron en el sur. La cárcel, el matadero, todo estuvo en el sur, tapándolo ¿Viste cuando llega visita a tu casa? Sí. Decís, no, meto todo en un cuartito que no se veo nada. Claro. Bueno, el comedor está ordenado, pero no vayan al sur, que hay cosas que no hay que mostrar. Gracias, Diego. Como Gracias siempre, un placer recorrer un poco de nuestra historia y de lo que hemos vivido como sociedad.